sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Palabra de Dios. Ay, Dios mío, ¿qué dice? Que procuremos estar en paz ¿con quién? Con Dios. Ay, Dios mío santísimo. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, porque sin la santidad nadie podrá ver a Dios. A ver, ¿qué significa procuren estar en paz con todos? ¿Quiénes son todos? El esposo gruñón, la esposa mandona, el hijo grosero, desobediente, el jefe de trabajo mandón y los compañeros de trabajo. ¿Con quiénes? A ver, no, pues no los oigo convencidos. Si no me convencen a mí, menos a Dios. A ver, ¿con quiénes tenemos que estar en paz? Si queremos ganarnos el cielo, tenemos tarea, hermanos, y es estar en paz con todos. Y mire, queridos hermanos, quiero decirles que aquí, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, me voy a ir un poquito rapidito con las lecturas y porque quiero compartirles el tema completo, pero también tenemos que pasar a la oración. Entonces, en Marcos, apunte las lecturas para que las escuche, porque si las busca y luego no las alcanza a encontrar y se las va a perder. Entonces es importante que las escuchemos, solamente apúntelas. Dice Marcos 11, versículo 25, dice: y cuando estén orando, perdonen todo lo que tengan contra el otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra del Señor. O sea que aquí dice que cuando estemos orando tenemos que perdonar al otro. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos perdone también a nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si usted y yo elevamos una oración reconciliados con los demás, podemos nosotros recibir la contestación de nuestras oraciones. Amén. Y el perdón de nuestro Señor. Bueno, queridos hermanos, vamos aquí a ver qué es el perdón. Pongamos mucha atención. No podemos practicar el perdón si no lo conocemos. Tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cómo es. Mire, el perdón es el acto de olvidar una ofensa. El saldar una deuda es perdonar el daño que se ha hecho. Ay, Dios mío, ¿sí se les grabó? A ver si es cierto. A ver, ¿qué es perdón? ¿Qué significa perdón? Dice que es perdonar, olvidar una ofensa, perdonar una deuda, perdonar, olvidar el daño que se nos ha hecho. Ay, Dios mío, ¿han escuchado ustedes? Perdono, pero no olvido. ¿Verdad que sí? Perdonamos, pero no olvido. Sí te perdono, pero ahí estamos que todavía nos acordamos de aquella ofensa. Es que no es fácil. ¿Quieren que les diga cómo se le llama el perdón? El difícil arte de perdonar. El difícil arte de perdonar, al final de cuentas, el perdonar es más difícil para aquella persona que la ponen a cocinar y no sabe ni siquiera calentar agua para una maruchan. Sí, porque el arte ahí está el arte de cocinar, el arte culinario, no cualquiera lo hace. Y hay personas que se les quema la bendita agua para un café. Entonces es difícil, no es tan fácil, pero el difícil arte de perdonar no es fácil. Quiero decirles, queridos hermanos, que por eso ahorita estamos en la Cuaresma. No podemos terminar la Cuaresma sin estar bien reconciliados con el otro, con el que tenemos a su lado, porque como les dije, podemos sacrificar, ayunar, orar mucho, pero lo más importante es que estemos reconciliados con el que tenemos a un lado. Amén. Entonces, queridos hermanos, quiero decirles, fíjense lo que aquí dice. Mire, dice una parábola de las más hermosas que hay en la palabra de Dios, y se las voy a narrar un poquito. Incluso, ¿saben por qué yo realmente les comparto el tema del perdón hoy? Porque ayer, ¿qué trató el Evangelio el día de ayer? ¿De quién hablaba? Del hijo pródigo, del hijo, del Padre misericordioso, o el hijo pródigo. Pero aquí vamos a hablar, como dice el hermano, del Padre misericordioso, que le da su herencia al hijo, se gasta todo, regresa pues ahora sí que
arrepentido. ¿Y qué hace el padre? Hace una gran fiesta, ¿verdad? Como signo de perdón. Entonces, queridos hermanos, quiero decirles que hay otra parábola hermosísima que está en Mateo capítulo 18 y es tan larga, y esta parábola habla de un rey que quiso ajustar cuentas con sus funcionarios y le habló al primero y le dijo, págame con lo que me debes. Y dice, pues tenme paciencia porque pues te lo pagaré todo. Y este hombre le debía millones, le debía mucho dinero. Y entonces dice que el rey se compadeció de él y tuvo compasión de él y le perdonó toda la deuda. Perdón significa perdonar una deuda, perdonar una ofensa que se ha hecho y olvidarla. Entonces dice que este hombre salió contento de ahí y se encontró a uno que le debía mucho menos, que lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. ¿Y qué le dijo? Tenme paciencia. Le dijo, no, págame lo que me debes, y no lo soltó hasta que no le pagó el último centavo. Entonces dice que los siervos del rey vieron esa injusticia, le dijeron al rey, dijo, tráiganmelo. Y dice, ¿por qué si yo te perdoné una deuda tan grande, tú no pudiste aplicar lo mismo con el que te debía mucho menos? Dice, ahora vas a ser encerrado y no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en el mismo capítulo 18, capítulo 35, capítulo Mateo 18, 35 dice, Jesús añadió así, dice, mi Padre Celestial también hará lo mismo con ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Dice que seremos también enjuiciados, encerrados hasta que no paguemos el último centavo si no perdonamos. ¿Cómo? De corazón al hermano. ¿Qué es perdonar de corazón? Muchas veces decimos, no, pues hasta entre las mejores familias se ve, padres, hijos y de todo, y dicen, pues vamos a hacer una carne asada, vamos a hacer una fiesta. Sí, claro que sí, nomás no me invites a fulanita, porque si viene fulanita, yo no vengo, no tengo nada contra ella, no tengo nada, mira, no, mi corazón está puro, mi corazón está limpio, no guarda nada, pero nomás que no venga, por favor, que no venga, porque si viene ella, yo no vengo. Sí, pues se les hace familiar eso, ¿verdad que sí? Pero pues aquí dice el Señor que tenemos que perdonar de corazón, o sea que perdonar de corazón es realmente olvidar la ofensa que se ha hecho, ¿verdad? Exactamente. Entonces, queridos hermanos, aquí el Mateo 5:25 nos dice, para nosotros evitar ese problemita, aquí nos dice la palabra del Señor, Mateo 5:25 dice, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entreguen al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias, te meterán a la cárcel y te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. Palabra del Señor. ¿Qué dice? Procura, si alguien te lleva a juicio, ponte en paz con él mientras estás aquí, para que no te lleven con el juez y te lleve a los guardias y te encierren ahí, porque no saldrás de ahí hasta que no. ¿Qué vamos con eso? ¿Ustedes han escuchado de personas que están agonizando y no se pueden morir? Ay, tienen por ahí alguna deuda que no han saldado. Hermanos, un enojo, un odio, rencor, resentimiento puede evitarnos nuestra llegada al cielo. Dice la palabra de Dios que aquel que tiene algo contra su hermano es como un homicida, ¿verdad? Entonces hoy el Señor nos decía que a un hombre que se le perdonó una deuda tan grande, no perdonó una deuda pequeña. ¿A quiénes de aquí el Señor nos ha perdonado, hermanos? ¿Quiénes nos sentimos perdonados? ¿Perdonados? Yo no sé de qué lo perdonó usted, sé de qué me perdonó a mí el Señor. Perdonados de adulterio, de abortos, de tantos pecados, de tantas cosas que tal vez alguno de nosotros pudimos haber practicado, y a lo mejor Dios nos ha perdonado una deuda muy grande. ¿Quién dice amén? Amén. Y a veces nosotros, un mal comentario, una mala cara,
no se la perdonamos al que tenemos a nuestro lado, cuando Dios nos ha perdonado tanto. ¿Sí me doy a entender, chicas y chicos? Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ver los motivos del por qué debemos de practicar el perdón. Amén. Vamos a ver en realidad en qué nos puede ayudar el practicar el perdón. Aquí nos dice razones para perdonar. Pongan mucha atención. Para sanar, para ser perdonado, para sanar el pasado, para amar y ser amado en plenitud y para alcanzar la salvación. A ver, ¿para qué debemos de practicar el perdón? Para sanar. ¿Sabían ustedes que muchas de las enfermedades físicas e interiores están causadas por odios, rencores y resentimientos y plas? Bueno, quiero decirles el proceso de lo que es los odios y rencores. Primero empieza por el enojo, resentimiento, odio, rencor, falta de perdón y endurecimiento del corazón. Y ahí solamente que Dios nos ayude. ¿A qué vamos? Que cuando tengamos enojos, desavenencias con alguien, tiene que pararse y pedirle al Señor la sanación en el momento en que está el enojo, la enemistad, el desacuerdo, antes de que pase al siguiente paso. Dicen, este es un testimonio verdadero, dicen que había un retiro donde era de sanación y unos hijos llevaron a su madre que iba muriendo de cáncer. Y había varios sacerdotes y le dijeron, por favor, ore por mi madre que se está muriendo de cáncer. Y pusieron a la madre ahí en medio, los sacerdotes alrededor, empezaron a orar por ella y pasados unos minutos dice uno de los sacerdotes, paren la oración. Dice, mujer, ¿sabes qué? Que esta oración no está llegando. Yo siento un bloqueo que no llega a la oración. ¿Qué acaso tú tienes algún odio, rencor grande por alguien? Dice, ay, padre, ni me hubiera acordado. Dice, odio a muerte a mi yerno. No más de nombrarlo, dice, ay, dice, ¿sabes qué, mujer? Tienes que perdonarlo para poder sanar, porque muy probablemente tu cáncer es causado por ese odio tan grande que sientes a él. Dice, ¿sabe qué, padre? Prefiero morirme que perdonar a ese hijo de Villa. ¿A qué vamos? Que tenemos que evitar que se vaya a un endurecimiento del corazón y falta de perdón que solamente ahí Dios puede tocar. Sí, o sea que hay personas que llegan a odiar a muerte a otra. Sí me estoy dando a entender. Ay, pero qué bueno que nosotros no. Ay, no, con esa cara de ángeles que tienen ustedes. ¿Ustedes creen que ustedes guardan rencores, odios y resentimientos por alguien? Hombre, qué barbaridad. Pues para poder sanar, porque hay muchos que venimos enfermos a causa de odios y rencores. Dice, para ser perdonado, ¿qué dice? Padre nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonemos. O sea, como nosotros practiquemos el perdón es como vamos a recibir el perdón de parte de Dios y de los demás. Para sanar el pasado, para sanar el me dijiste, el me hiciste, el pasado arruina el presente. Oh, sí, el enemigo sabe. No deje que el enemigo le robe los mejores momentos con su esposo, con sus hijos por enojos, enemistades, resentimientos. Para sanar el pasado, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste. Y eso no le va a dar la gracia de poder vivir el presente. Porque dice, para ser amado en plenitud. Para ser amado en plenitud, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, dice aquí también, para alcanzar la salvación. ¿Ya ven? Para alcanzar la salvación, enojos, odios, rencores pueden causar un tropiezo en nuestro camino al cielo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Jesús dijo, no hace falta, dice, les aseguro que todo aquel, antes se decía que ojo por ojo, diente por diente, pero todo aquel que tenga algo contra el hermano, dice, va a ser llevado a juicio, porque es como uno homicida. Porque en el pensamiento, en el corazón, le deseamos cosas no buenas a aquella persona, por no decir que le deseamos lo peor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí dice, por las razones que debemos de perdonar. ¿Qué es lo que se interpone a nosotros perdonar y recibir el perdón? Soberbia, orgullo y deseos de venganza. A ver, ¿qué se opone? Miren,
Voltea a ver a los que tienen a la izquierda y derecha. ¿Usted cree que ellos sufren de soberbia? ¿De orgullo? Ay, no, ¿cómo cree? Pecados capitales que siguen a todo cristiano, al justo, y nosotros ante los ojos de Dios somos justos. Mire, le voy a decir lo que es la soberbia. La soberbia es sentimiento de superioridad. A ver, ¿qué es la soberbia? Nos sentimos más que el otro, pues que si quiere venga y me ruegue, que voy a andar yo buscándole, rogándole, ¿cierto o no? Si quiere que venga él fue el que me ofendió, nos sentimos pues la soberbia. Dice, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El exceso de estimación a sí mismo. El orgullo es cuando usted y yo nos amamos demasiado. Como dicen, ay, qué bonita estoy, qué bonita soy, cómo me quiero. ¿Sí se acuerdan de aquella persona que pasaba ese programa cómico que decía, qué bonito estoy, cómo me quiero? Así es el orgullo. O sea, nos queremos tanto, es tanto el amor propio, que incluso vienen, si tenemos una enemistad, un desacuerdo, vienen a pedirnos perdón y no lo damos. Si está ese ego tan alto, ese orgullo y los deseos de venganza, ¿verdad? Los deseos de venganza. Romanos 12, 17 y 19 dice, hasta donde dependa de ustedes, procuren vivir en paz con todos. No tomen venganza por ustedes mismos. Dejen que Dios sea quien castigue. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Señor por medio de la carta a los romanos. De lo que dependa de ustedes, procuren estar en paz con los demás y no tomen venganza ustedes mismos. Deja que Dios haga su parte. Él es el que realmente practica la justicia, se puede decir, perfecta. Y dice, de lo que dependa de ustedes, procuren estar en paz con todos. ¿A qué vamos con esto? Que cuando tenemos una enemistad, un desacuerdo, un enojo o cualquier cosa, no vamos a esperar nosotros a que el otro venga y busque la reconciliación. Nosotros tenemos que buscarla, porque aquí nos dice, en lo que dependa de ustedes, no del otro. ¿Sí me estoy dando a entender? Miren, les voy a decir que el otro día me decía una persona, hermana, yo tengo una tía, híjole, que he ido a visitarla, le he pedido perdón varias veces y ella no me lo quiere dar, ella no me quiere perdonar y no se quiere reconciliar conmigo. Le digo, hermano, usted ya hizo lo que le tocaba. O sea, nuestra responsabilidad es buscar la reconciliación con los demás, reconciliarnos con los otros, pero si ellos no la reciben, nosotros ya hicimos nuestra parte. ¿Sí me doy a entender? Y a su debido tiempo Dios pone los medios para que esa persona pues le quite el Señor el endurecimiento de corazón y acepte reconciliarse con nosotros, ¿verdad? Usted vaya, confiésese ante el sacerdote, pero si usted ya buscó la reconciliación y esa persona no la quiere, usted ya queda como libre de culpa, siempre y cuando confiese ese enojo, ese odio, desacuerdo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a quién debemos de perdonar? A ver, vamos a ir aquí a Mateo 22. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál? ¿Mateo qué? 22. Mateo 22, versículo del 34 en adelante dice, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos que se basan en toda la ley de los profetas. Palabra del Señor. ¿Con quién debemos de reconciliarnos en esta cuaresma? Dice que el mandamiento más importante de la ley de Dios es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Quién dice amén? Amén. Con el primero que tenemos que reconciliarnos es con nuestro Dios. ¿Quiénes de aquí realmente creen que Dios es todopoderoso? Démosle un aplauso fuerte, fuerte.
Pero que no les quede ninguna duda, que digan, Dios todo lo puede. A ver, digan, Dios todo lo puede, nada es imposible para Él y todo es posible para aquel que cree. Bueno, quiero decirles que cuando usted y yo creemos que Dios es todopoderoso, que puede sanarnos, que puede concedernos una gracia, un milagro, y usted ora, ayuna, sacrifica por mucho tiempo y la respuesta a esa gracia no llega, usted y yo inconscientemente guardamos algo contra ese Dios todopoderoso. Sí en inglés y yes, sí en español y yes en inglés. Sí, inconscientemente. Sí. Mire, les recomiendo una película hermosísima y usted va a ver que hasta los sacerdotes llegan un momento en que se les queda un sentimiento así contra ese Dios todopoderoso. El milagro de Padre Stuhl, véanlo. Es un sacerdote que el Señor permite en él una enfermedad tremenda, justo poco tiempo pues antes de que él se consagrara como sacerdote, y él gritaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y otros sacerdotes iba y se confesaba con él y dice, ¿sabes que traigo algo contra Dios? O sea, hasta los mismos consagrados, como saben que Dios es todopoderoso y a veces permite nosotros cosas muy duras, muy difíciles, entonces llega un momento en que nosotros tal vez por una pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por algo que usted realmente dijo no me lo merecía, porque Dios lo permitió, si yo no hago mal a nadie, si yo le sigo, le sirvo, ¿por qué? Entonces llega ese sentimiento y eso no nos deja amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas cuando usted y yo traemos algo inconscientemente o conscientemente contra Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, pues a reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Dios mío. ¿Qué será más fácil, reconciliarnos con Dios o con el que tenemos al lado? Ay, ¿ustedes creen? A ver si es cierto. Ay, miren, es que ¿saben qué? No, aunque digan que no. Es que aquí hay tenemos personas que no nos las pasamos ni con agua bendita. Y somos humanos y en el trabajo, en donde quiera, Dios nos va a poner personas que nos den ganchos al hígado. Sí, hermanos, se los digo desde ahorita, muchas veces es el esposito, la esposita, los hijos y los hermanitos de comunidad, los hermanitos de los del trabajo, sí, siempre, Señor. ¿Por qué? Porque aquí estamos para amar, para aprender a amar y a perdonar para llegar al cielo, amén. Eso va a ser algo bien común, queridos hermanos, ¿verdad? Siempre la persona que tiene a su lado nuestro Dios va a permitir que algo pase para poder nosotros aprender a amar y a perdonar, ¿verdad? ¿Y cómo debemos de perdonar al prójimo? Dice que de todo corazón. O sea, les aseguro que si no perdonan de corazón al otro, no podrán llegar al reino de Dios. Miren, hermanos, otra vez les voy a decir, ¿quiénes quieren llegar al cielo? Dice, sin santidad, dice, procuren estar en paz con todos, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Démosle un aplauso, porque estamos camino al cielo, camino a la santidad. Ahí les va esta historia, no se les olvide, para que practiquen el perdón. Dice que había un santo que toda la gente le decía, ay, padrecito, qué bueno es usted. Ay, padrecito, pero usted es un santo, qué bueno es usted. Y de tanto que se lo decían, se la creyó. Y un día él decía, ay, ¿será, Dios mío, que de verdad soy tan bueno y tan santo como dice la gente? Y oyó una voz bien audible que le dijo, el carnicero del pueblo es más santo que tú. ¿Qué? ¿Que el carnicero del pueblo es más santo que tú? Dice, no, yo no me quedo con la duda. Y va el bendito ahí enfrente, se sienta de la carnicería del carnicero del pueblo. Y empieza, y luego el carnicero pasa una mujer y le chifla. ¿Cómo se chiflan las mujeres cuando pasan? Ándele, así le chifla. Y luego pues la escanea toda. Y luego el santo dice, ¿y es más santo que yo? Yo ni siquiera volteo a verlas. Y luego pasa un camarada y por allá le avienta una de esas que saben
aventar los mexicanos y en todas partes, una mala palabra. Y él dice, no hombre, soy más confundido que al principio. Dice, ¿cómo que el carnicero es más santo que yo? Dice, no, yo no me voy a quedar con la duda. Que se levanta y que va con el carnicero, le dice, buenos días. Dice, buenos días, padre, oye, ¿qué se debe su visita? Bien contento. Dice, quería hablar contigo. Dice, mire, ahorita estoy un poquito ocupado, pero ya voy a cerrar. Espéreme unos minutitos, cierro y lo paso para mi casa. Pues rápido cerró el carnicero, lo pasó, lo puso ahí. Dice, pásese, padre, pásese, pero espéreme tantito. Va, abre un cuarto y de ahí saca un hombre en silla de ruedas y empieza a darle de comer con aquel amor, con aquella paciencia. Y entonces el sacerdote, el santo, dice, ahora ya entiendo por qué es más santo que yo. Mira con qué amor trata este hombre a su padre. Mira con cuánto amor lo cuida y le da de comer. No, pues sí es más santo que yo el carnicero. No, sí. Y luego dice, ahora sí, padre, ya le di de comer. ¿Cómo le puedo ayudar? Dice, no, es que te tenía una pregunta, pero ya Dios me dio la respuesta. Dice, te felicito, qué bien cuidas a tu padre. Dice, no, padre, este no es mi padre. Este hombre que usted ve aquí mató a mi padre. Fui y lo busqué para quitarle la vida y me lo encontré así como usted lo ve y me dio un pesar verlo así. No tenía quien lo cuidara y me lo traje a mi casa a cuidar. El carnicero es más santo que tú. Men. Dice el hermano, men. Hermanos, como les digo, esto es algo más grande que cualquier ayuno, que cualquier sacrificio, que cualquier oración. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que les tengo una buena noticia. Quiero decirles que el perdón es un don de Dios. Es un don que Él concede, el perdonar humanamente. Desde ahorita se los digo, no podemos hacerlo. Cuando se nos ha ofendido, cuando se nos ha humillado, pero eso se lo vamos a pedir hoy al que perdonó a los que lo llevaron a la cruz, que nos dé esa gracia. ¿Quieren que les diga por qué? ¿Cuántas semanas quedan de Cuaresma? No, 3. Prepárense porque en estas semanas va a llegar alguien que le va a dar un gancho al hígado. ¿Y qué vamos a hacer? Perdonar es ofensa, porque va a ser probada nuestra virtud de perdonar a los demás. Perdonar, dice el Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros, para poder perdonar a los demás, también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas veces Dios ya nos perdonó un pecado grave que cometimos antes de conocerlo y seguimos confesándolo y sigue ese bendito pecado ahí martirizándonos. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su único hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Dios nunca nos condena. El mismo pecado es el que nos está ahí el enemigo diciendo, y abortaste y adulteraste. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que si usted ha confesado un pecado, por más grave que sea, y el Padre lo absolvió de ese pecado, pecado confesado, pecado perdonado. Y démosle un aplauso, Señor, no se esté mortificando, trayendo el pasado otra vez aquí, pensando. Yo se lo digo, hermanos, porque hay personas que vienen a veces a mí, o tal vez han llegado a ustedes y me dicen, hermana, es que yo hace muchos años cometí esto y todavía esto, y el otro. Digo, hermano, ya lo confesó usted a sacerdote, sí, está perdonado. Usted es la que no se ha perdonado por ese pecado. No nos hemos perdonado. Cuando todavía hay algo, un pecado grave que cometimos antes de conocer a Cristo y sigue ahí, es porque nosotros no nos hemos perdonado esa falta y ese pecado que pudo haber sido grave. Perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Listos? ¿Están listos para practicar el perdón y pedirle al Señor que nos perdone? Vamos a pasar aquí enfrente, tenemos unos minutitos. Vénganse, hermanas, a todos aquellos hermanos que realmente necesiten reconciliarse en esta Cuaresma.
porque es lo más importante que necesitamos, como dice el Señor. Rásguense el corazón rásguense el corazón y no la ropa, ¿verdad? Vengan, hermanitos, pónganse de pie aquí, pongámonos aquí enfrente de este Jesús crucificado. Aquí vénganse, queridas hermanas, que vénganse, no se preocupe que viene con la comadre Juanita, con la mamá, con la hermana. Aquí lo que queremos es que Dios nos dé esa gracia, la gracia de conciliarnos con todos los que nos rodean, con todos hoy decía el Señor. Pero miren, hermanos, antes de entrar a la oración, quiero decirles una cosa. Miren, yo tengo que decirles esto porque vamos a ser llevados también al vientre materno. Les voy a decir por qué. Porque habemos personas que odiamos y no queremos ese sentimiento. Pero muchas veces nuestra madre, cuando veníamos en el vientre materno, ella guardaba muchos odios y rencores que se nos fueron transmitidos. Amén. Quiero decirles que ha habido personas que a veces han llegado a mí y me dicen: hermana, fíjese que yo a mi abuela paterna no me le puedo acercar, no puedo abrazarla ni besarla, siento como resentimientos hacia ella. ¿Qué pasa? Que muy probablemente la madre de esta persona tenía ese sentimiento hacia la suegra y le transmitió ese sentimiento a la hija. ¿Sí me doy a entender? O sea, se transmiten. Usted puede pedirle al Señor que le quite odios y rencores, pero tienen que ser arrancados del vientre de la mamá. Pasen acá enfrente, hermanos, vénganse, no tengan miedo. Vénganse. ¿No quieren recibir esa gracia de reconciliarse con los demás? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos, Señor Jesucristo, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te exaltamos, te damos